Hoy terminamos esta serie llamada Inteligencia Espiritual. Ha sido una gran bendición. ¿Cuántos están de acuerdo? Y cuando pensaba en eso, pensé en la famosa frase que muchas veces hemos dicho. No, es que tienes que estar viéndome, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. En la famosa frase que es, ponte trucha. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han usado esa frase? Levanten su mano. Ponte trucha. ¿Y qué significa ponte trucha? Si tú le preguntas a un extranjero, no vas a ver, ¿verdad? De hecho, si haces una investigación, muchos gringos preguntan eso. Ponte trucha, ¿qué significa? Porque ellos no saben. Pero quiero decirte que ponte trucha no significa lo mismo en México que en otros países. Por ejemplo, ponte trucha en Argentina trucha significa cara, pero es una grosería. O sea, si vas a Argentina, no uses esa frase, por favor. En Colombia significa estar alerta, ponte las pilas. En Ecuador significa que es una persona oportunista. En España es una manera vulgar de decirle a un homosexual, trucha. En Uruguay significa falso, no es original. Entonces, obviamente no puedes usar esa frase en cualquier lado. Pero te pregunto, ¿qué significa la frase ponte trucha aquí en México? ¿Alguien me puede decir? Abusado. Muy bien. Bien. Quizás muchos no saben el origen de la frase y yo pensé que hablaba del pez trucha. Yo decía, pues debe ser un pez muy abusado, pero no. Ponte trucha viene de una cuchilla curva que usan los zapateros, que se llama trucha, y que debe estar muy bien afilada. Por eso muy aguzada, por eso le dicen ponte trucha, debe estar filoso. Entonces, aquí en México, ponte trucha significa estar alerta, tener cuidado, estar listo, ser inteligente o ser abusado, como dicen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta serie que hemos estado viendo al principio, Dios quiere que estemos truchas en lo espiritual. ¿Estás de acuerdo? Ponte trucha en lo espiritual, abusado, no te dejes engañar. En lo espiritual, que es lo más importante porque es lo eterno, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Entonces, para terminar esta serie, para cerrar esta serie, el título de este último sermón es el resultado de ser inteligente espiritualmente. Si estás tomando notas, es el resultado de ser inteligente espiritualmente. Y vamos a estar terminando la carta a los Colosenses en el capítulo 4, del 7 al 18. Colosenses 4, del 7 al 18. Si traes Biblia, por favor, abre tu Biblia ahí, porque ahí vamos a estar leyendo para terminar esta carta que ya todos sabemos e iniciamos desde el capítulo 1. Ahora, les recuerdo lo que vimos en la primera sesión, que inteligencia espiritual, que es un término que usa el apóstol Pablo, no lo inventé yo, él lo usa aquí en la carta a Colosenses. Les recuerdo que es un entendimiento y aplicación de los principios espirituales establecidos en la Biblia que traerán vida y transformación genuina a la persona. Y Pablo pensó que la solución para ser inteligentes espiritualmente y no ser engañados es un mejor entendimiento de Jesús. Es decir, una persona inteligente en lo espiritual entiende quién es Jesús, entiende la verdad y no es engañado por tantas mentiras y tantas falsas enseñanzas y tantas herejías que hay hoy en día. Porque al conocer al verdadero Jesús nos ayuda a mantenernos alejados de las imitaciones, no importa la presentación que tengan. Es decir, la carta a los Colosenses fue escrita para que tú fueras trucha en lo espiritual, para que no fueras engañado por tantas falsas enseñanzas que había en ese tiempo en Colosas y que hay hoy en día también. Por todos lados somos bombardeados por diferentes doctrinas, filosofías, herejías, enseñanzas, religiones, sectas. Todos te bombardean y si no eres trucha en lo espiritual, vas a ser engañado y te vas a perder eternamente. O sea, es un tema que es de mucha importancia para que nosotros podamos ser inteligentes en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerda que la verdad más distorsionada por las herejías es la verdad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Hablaba con una persona esta semana
que ha estado en enseñanzas del gnosticismo hoy en día, aquí en Culiacán, en este entorno. Y él me decía, pero es que no creo que el gnosticismo sea algo malo, porque pues ellos usan la ciencia y lo otro. Ah, sí, ¿crees que no es algo malo? Bien, dime qué piensan de Jesús. Bueno, pues dicen que es un maestro iluminado, uno de varios maestros iluminados. ¿Tú crees que no es peligroso que tú creas eso de Jesús? Es una mentira. Jesús es Dios mismo hecho hombre, el Todopoderoso, el Creador del universo. Si tú lo rebajas a un maestro iluminado como muchos otros, ¿tú crees que no te va a afectar? Claro. ¿Por qué? Porque tu eternidad depende que entiendas que Jesús es Dios y creas en ello. Si rechazas esa verdad, te vas a perder en el infierno toda la eternidad. ¿No te va a afectar una enseñanza gnóstica? Claro que sí. Y porque son contrarias a la Biblia. De hecho, las 4 herejías, como lo habíamos visto, las 4 herejías que estaban infiltrándose en la iglesia cristiana de Colosas en ese tiempo, cuando fue escrita esta carta, como ya lo habíamos visto varias veces, era el gnosticismo, el fariseísmo, el ascetismo y el misticismo. Entonces, recordemos que la carta a los colosenses la escribió Pablo porque vino un siervo de Dios, un evangelista llamado Epafras, lo visitó en la cárcel donde estaba Pablo y le trajo un informe de la iglesia en Colosas. Un informe preocupante. Y le decía a Epafras, el que plantó esa iglesia, el que fundó esa iglesia, pero no era el pastor, era un evangelista. Le decía, apóstol, allá en Colosas se están infiltrando maestros en la iglesia y están afectando la enseñanza con estas 4 herejías. Se estaban mezclando las enseñanzas puras de la verdad con cuestiones del gnosticismo, como dije ahorita, o del fariseísmo, la religiosidad, o el ascetismo, que es el sacrificio de autoflagelarse, o el misticismo, cuestiones místicas. Entonces Pablo se preocupa tanto que escribe la carta a los colosenses para que la puedan leer, porque él estaba preso, la puedan leer y que esas verdades los hicieran inteligentes en lo espiritual para no ser engañados de esas 4 herejías. ¿Está claro? Entonces, cuando tú y yo ahora tenemos esa carta, gracias a Dios, en nuestras manos, tienen la misma intención, que tú puedas ser inteligente en lo espiritual para que herejías a tu alrededor no te engañen a ti y a tus hijos, porque siguen existiendo esas y muchas más. ¿Estás de acuerdo? Entonces es bien importante entender si realmente llegamos a ser inteligentes en lo espiritual. Si realmente llegamos a ser inteligentes en lo espiritual en estos meses que estuvimos estudiando la carta a los colosenses. En esta primera enseñanza que tuvimos, hablábamos de 4 elementos que pertenecían a la inteligencia espiritual. Eso ya lo vimos. Lo pongo aquí porque quiero hacer una gran pregunta. Antes de esa pregunta, esos elementos será que es esperanza, entendimiento de la palabra, fruto en tu vida, un cambio genuino y gozo. Gozo a pesar de la adversidad. Entonces, estos elementos que son parte de inteligencia espiritual, te pregunto, ¿se cumplieron estos 4 elementos en tu vida en esta serie? ¿Pudiste crecer en estos meses que estuviste verso a verso en esta carta que escribió el apóstol Pablo con grandes verdades? ¿Pudiste crecer en esos elementos? Yo espero que todos los que estuvimos hayamos crecido en esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 2 resultados de ser inteligente espiritualmente es lo que vamos a ver en esos últimos versículos. Apúntalos ahí. Vamos a ver 2 resultados de ser inteligente espiritualmente para terminar con esta carta. Es decir, si realmente aprendimos y avanzamos, tenemos que mostrar estos 2 resultados en nuestras vidas que vienen en estos últimos versículos. Vamos a leer del 7 al 13, por favor. Colosenses 4, del 7 al 13, ahí en sus Biblias. ¿Ya están ahí? Bien. Lo leemos juntos, dice así, la última parte de esta carta. Pablo está diciendo, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera ustedes, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda, ¿quién? Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Se está despidiendo de ellos, ¿verdad? Porque es la carta, la última parte. Y menciona varios personajes, que ahorita vamos a ver varios de ellos, pero menciona a Epafras. Es decir, el hombre que vino de Colosas a la prisión en Roma, donde está Pablo, y le trajo el informe de la iglesia preocupado por las herejías que estaban infiltrándose. Ese hombre, ahora Pablo les dice, Epafras les saluda y tiene una carga por ustedes y ora mucho por ustedes. Pero aquí está la clave. En este versículo 11, Epafras ora por algo específico. Y recuerda, Dios utilizó a este hombre como un instrumento para producir la carta a los colosenses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el deseo que Epafras tiene en su corazón es un deseo divino que Dios puso en él. Por lo tanto, estas tres cosas que Epafras está orando resumen casi todo lo que vimos en Colosenses. Mira, léelo conmigo al final del 12, perdón. Dice, rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese es el primer resultado de ser inteligente espiritualmente. Dicho de otras palabras, convencido, maduro y pleno. Convencido, maduro y pleno. Una persona inteligente en lo espiritual va a tener esto en su vida. Va a estar convencido, va a estar maduro y va a estar pleno. Una persona que está, así como lo escribió Epafras, firme, perfecto y completo. Entonces, si vamos rápidamente con los personajes que vienen aquí, sígueme ahí en el versículo 7. Está Tíquico y en el 9 está Onésimo. ¿Los viste? Estos dos hombres son los encargados de llevar la carta que Pablo escribió. ¿Ok? Tíquico y Onésimo estaban con Pablo, lo visitaban ahí en la prisión. Llega Epafras, le da el reporte, Pablo escribe la carta y se la da a Tíquico y a Onésimo para que vayan a Colosas a llevar esa carta. ¿Estamos de acuerdo? Onésimo tiene algo especial. ¿Alguien sabe? Sí. Onésimo es, el esclavo que Dios utiliza para inspirar la carta de Filemón. Hay una carta más adelante que se llama Filemón. Filemón era el amo de Onésimo, el esclavo. Onésimo se escapa y se convierte al cristianismo a través de Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo le escribe a Filemón y le dice, Onésimo se hizo cristiano. Ahí te lo encargo. Y Onésimo viene de regreso a encontrarse con Filemón que estaba en Colosas. ¿Sí van conmigo? Entonces aprovecha y le suma a Tíquico para que lleven la carta a Colosas. ¿Está claro? Bien. Otro compañero que viene aquí es en el 10, Aristarco. Este hombre estuvo en muchas de las prisiones de Pablo y lo acompañó hasta Roma. También está Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando los domingos. Jesús, llamado Justo. Todos ellos estaban con Pablo. Y después habla de Epafras. Entonces, vamos a centrarnos en la oración de Epafras. Una vez más, ahí en el versículo 12. ¿Qué es lo que pide Epafras para los colosenses? Que estén firmes, perfectos y completos. ¿De acuerdo? Entonces, esa oración de Epafras está dirigida por el Espíritu de Dios, por la situación que estaba viviendo Colosas. Y esa misma oración se aplica a ti y a mí por la situación que vivimos hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, firmes. La primera palabra firmes que utilizó Epafras en sus oraciones significa decidido, convencido, permanecer, quedarse, sostenerse de pie.
Mira qué interesante. Cuando tú estás decidido, convencido, permaneces, te quedas, te sostienes en Cristo y su verdad, nadie te va a mover de ahí. Nadie te va a poder engañar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Epafras deseaba eso de los colosenses. Él los veía tan vulnerables, los veía tan frágiles en lo espiritual, tan fáciles de engañar por un falso maestro, que su oración era que estén realmente decididos por Cristo, que no duden, que no estén claudicando, que estén convencidos de quién es Jesús, que se sostengan, que permanezcan firmes en Cristo, en su palabra, venga lo que venga. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estaba orando Epafras. Ahora, ¿cómo puedes saber si realmente estás convencido de que Jesús es Dios y que la Biblia es la verdad? Esa es una de las cosas claves en todo lo que vimos en Colosenses. ¿Por qué? Porque todas las herejías que había entonces y muchas que hay hoy en día vienen a probar y a retar y a desafiar si tú realmente estás convencido que Jesús es Dios y que la Biblia es la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo sabes si estás convencido realmente? Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos? Bueno, yo sé que muchos de aquí antes de ser cristianos apostaban en el póker, creo. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la jugada más alta con la que nadie te puede ganar? A ver, confiesen sus pecados los que antes jugaban póker y apostaban. Ya no lo hacemos, Ya no lo hacemos. ¿Cuál? Flor Imperial. Exacto, que también se llama, o le puedes decir, escalera real de color. La mejor jugada posible se conoce como escalera real, que está formada por un as, un rey, una reina, una jota y un 10. Todos del mismo palo. La escalera real es una mano invencible. No hay nadie que te pueda ganar si tú tienes esas cartas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, si tú tuvieras esa, supongamos que estás jugando póker y tienes una escalera real de color, ¿qué haces? Exacto. Estás en la mesa, están las fichas y todo para apostar, y te llega esa escalera real de color y sabes que es imposible que alguien te pueda ganar. ¿Qué haces? Apuestas todo sin dudar, pues sabes que no hay manera que pierdas. ¿Estás de acuerdo? Bien, pues exactamente así vas a saber si estás convencido en Cristo o no. Si quieres saber si estás realmente convencido si Jesús es Dios y la Biblia es la verdad, hazte esta pregunta. ¿Apostarías toda tu vida, todo lo que tienes, todo lo que eres, toda tu familia y toda tu eternidad a ello sin dudar porque sabes que no hay manera de que pierdas? ¿Lo harías? Sin dudar porque sabes que no puedes perder. La respuesta a esa pregunta te va a decir si estás convencido o no. Si ya entendiste la verdad o no. Si todavía dudas y dices, híjole, pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si a fin de cuentas me doy cuenta que estaba mal? Si no estás todavía convencido, no estás firme. Y si no estás firme, puedes caer muy fácil. Porque entra la duda muy fácil y viene un falso maestro y te va a envolver en falsas herejías y enseñanzas y te vas a desviar. ¿Sí está claro? Bien. Jesucristo debe ser y debes entender que Él es el centro de tu vida y que apuestas todo a Él porque sabes que es real, sabes que es Dios, sabes que vino a esta tierra a pagar por ti, sabes que está cercano a ti, que te escucha, que es todopoderoso y que te va a llevar con Él por la eternidad. Y que Él es el único camino al cielo. Si dudas de lo que acabo de decir, estás en un peligro de que alguien te engañe. Por eso Colosenses, si tú viniste desde el principio, muchas veces habló de quién es Jesús. Muchas veces te dejó claro que Él mismo es Dios. Él creó el universo. Él creó todas las cosas. Todas las cosas Él las sostiene.
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2. Entonces, Pablo sabía muy bien, el punto clave es Cristo. Para que alguien pueda ser espiritualmente inteligente y no sea engañado, la clave es Cristo. Porque Él es la sabiduría, porque Él es Dios. Si esa persona entiende quién es Jesús, si ya le cayó el 20 de quién es Jesús, nadie va a poder engañarlo, porque todas las herejías tienen distorsionada la idea de Jesús. Todas. Si le dices a un gnóstico, te va a decir que fue un maestro iluminado de tantos que hubo. Si le preguntas a un fariseo, te va a decir fue un falso profeta porque él no es el Mesías. Si le preguntas a un ascético, te va a decir él se sacrificó a sí mismo, así que vamos a sacrificar todo también nosotros y vamos a vivir allá en un monasterio. A un místico es un ángel, es una emanación, pero nadie te va a decir es Dios hecho hombre, el que pagó por nuestros pecados, el que está en su trono gobernando todo lo que sucede, que va a venir por nosotros a juzgar el mundo y nos va a llevar para estar con Él por la eternidad. Amén. Por eso es importante que estés convencido y estés firme, y esa fue la intención de Colosenses. Si estuviste desde el principio en Colosenses, caminaste en esa verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la siguiente palabra que usa Epafras es perfecto. Firmes y perfectos. Perfecto significa maduro, estable, no significa sin error, significa maduro, estable. Y qué gran importancia de esto. Maduro. ¿Cómo sabes si estás madurando espiritualmente? Esa también es una muy buena pregunta. ¿Consideras que estás madurando espiritualmente? ¿Cuántos dicen que sí? Bien. ¿Cómo sabes si estás madurando espiritualmente? Bueno, tomemos el ejemplo de un bebé. Ahí está Judá, mi bebé. ¿Cómo puedes verla? Obviamente un bebé es inmaduro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo puedes ver la inmadurez? 3 características de la inmadurez de obviamente un bebé. Es dependencia, egocentrismo e inestabilidad. Así es un bebé. El bebé depende de sus padres, es egocéntrico, está centrado en sí mismo, a él no le interesa si tiene sueño o si ya quieres que se duerma o etcétera. Y es inestable, ¿verdad? A veces está bien, a veces no está bien. Entonces, exactamente lo mismo en lo espiritual. ¿Cómo sabes si estás madurando? Bueno, todavía eres alguien dependiente de los demás, porque debes de ser dependiente solamente de Jesús. No estás dependiendo de que alguien haga las cosas por ti, o que ore por ti, o que te empuje en las cuestiones difíciles. ¿Eres egocéntrico? ¿Te centras todavía en ti mismo? ¿Te importas más tú que todos los demás? ¿Ves tus necesidades por encima de los demás? ¿Y eres alguien que solamente quiere la atención para sí mismo en vez de bendecir y servir a los demás? Entonces eres inmaduro. No has crecido, no eres perfecto. ¿Y eres inestable? Esta está muy interesante. ¿Tu relación con Dios es así? ¿O es así? Yo sé que nadie es aquí, ¿verdad? Pero yo he visto muchos en otras iglesias, pero no digan, los que no vienen los miércoles sobre todo, esos, que de repente dicen, sí Señor, y están con toda su pasión adorando a Dios, y de repente andan pero en el piso o ni vienen, ¿verdad? Y luego otra vez, sí Señor, aquí estoy, y luego otra vez, esas personas son inmaduros. Alguien que es maduro es estable, se mantiene estable a pesar de las adversidades. No depende de las emociones, depende de la verdad, no depende de las sensaciones. Personas que dicen, es que yo no voy a Calvary porque ahí la gente no se cae al piso y no tiembla y no siente cosas. La gente que busca esas sensaciones es inmadura, porque si no siente nada, entonces Dios no está contigo. Dios quiere que caminemos en la verdad. Su palabra es verdad. No necesitas tú que yo te diga, así es el Señor. Dios te dice que Él te ama. Obviamente está escrito que me ama, no tienes que venir a decírmelo. Entonces, yo camino en principios de la verdad de Dios. No tengo que tener sensaciones, emociones o cuestiones visuales
o un espectáculo, un show para caminar firme con Dios. Yo entiendo su palabra y camino en base a ella, venga lo que venga. Eso es alguien que está estable y que es maduro, que es perfecto. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, la última palabra que utiliza Epafras es completo. Completo significa llevar completamente, es decir, que el poder de Dios lleva al creyente a su máximo potencial. Llevar la obra de Dios en toda su extensión, es decir, a la plena capacidad del creyente. Se los pongo como un ejemplo. Tú iniciaste aquí. Hace meses que iniciamos la carta a los Colosenses, tú estabas aquí. ¿De acuerdo? La idea de la carta, la idea de Epafras, la idea de Dios y de Pablo es que cuando termine esta carta, tú estés aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que haya habido ese avance. Eso significa completo, que Él completó el propósito que tenía contigo con esta carta en este tiempo. Que puedas haber avanzado en eso. ¿Sí está claro? Una vez más, tú iniciaste aquí y el propósito de Dios, el propósito de la carta, el propósito de Epafras y de Pablo era que hoy que estamos terminando la carta, estés aquí. Que haya habido un avance en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, a través de haberte expuesto a las verdades de Colosenses y las hayas creído y hayan transformado tu vida. ¿Sí está claro eso? Completar la obra que Dios había diseñado para este tiempo. Que no te quedaste igual como llegaste, en pocas palabras. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo sabes si estás caminando en este aspecto? Bueno, muy sencillo, como lo acabo de decir. ¿Avanzaste algo en tu crecimiento espiritual desde que comenzamos esta serie de inteligencia espiritual? ¿Hubo un avance en ti? ¿Hubo un crecimiento en ti? Cuando estuviste exponiéndote a las verdades, ¿hubo algo que realmente impactó tu vida y que cambió tu vida? ¿Que transformó tu vida en la realidad? ¿Que hizo un cambio en ti? ¿Que te hizo avanzar, tomar decisiones, pensar diferente, ya no ser el mismo? Es decir, ¿ya no eres el mismo que inició la carta a los Colosenses? Si no eres el mismo y hubo un avance, entonces se completó el propósito que Dios tenía para ti, porque ese era el propósito, que avanzaras en eso. ¿Has visto personas que pasan años en la iglesia y nunca avanzan? Y siguen siendo inmaduros, inestables, y se quedan en el mismo lugar y no avanzan. ¿Cómo? Si están recibiendo la misma enseñanza que tú. ¿Cuál es la diferencia? Que realmente hayan creído la palabra, la hayan considerado y la hayan puesto en práctica, ¿verdad? Entonces, para sentirme bien, les voy a pedir que si alguien avanzó algo, levanten su mano, por lo menos sentir que esto vale la pena. Muy bien. Esa es la intención. Y por eso hoy estamos terminando esta carta con la intención de que hayas avanzado. Ahora, vamos a leer, por favor. Bueno, antes de eso, aquí menciona unas ciudades, nada más para ubicarlos. Aquí está un mapa que a lo mejor alcanzas a ver. La que está en rojo es la Odisea, porque menciona también la ciudad de la Odisea. Abajo está Colosas y arriba está Hierápolis. ¿Puedes verla? Esta zona hoy en día es Turquía, para que te puedas ubicar en el mapa. ¿Ok? Esta parte es Esmirna, Pérgamo, son las iglesias, Éfeso, las iglesias que vienen en el Apocalipsis, que vamos a empezar a ver el domingo. Entonces vamos a terminar leyendo la carta del 14 al 18, por favor. Dice así para terminar: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí termina la carta el apóstol Pablo, pero termina
y no se quedó con las ganas de dar una instrucción directa a una persona. Y quiero hacer énfasis en eso en el versículo 17. Léelo una vez más conmigo. Decida Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Lo leíste? ¿Qué ministerio había recibido del Señor Arquipo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? ¿Quién era Arquipo? Lo vimos desde el principio y lo hemos dicho muchas veces. Arquipo, tacha, qué bárbaros. Arquipo era el pastor de la iglesia en Colosas. De hecho, cuando Epafras viene y le dice a Pablo que había muchas herejías, eso lo vimos en la primera enseñanza de Colosenses, aquí lo tuvimos también. Epafras le dice, estas herejías están infiltrándose en la iglesia. Y una de las razones era que Arquipo era muy débil en su carácter y en su liderazgo y en su enseñanza y permisible. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya les cayó el 20 ahora sí? Gracias a Dios, ya me he preocupado. Entonces, Pablo al terminar la carta, por eso le recuerda y le da una exhortación a Arquipo. ¿Qué le dice? Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Es decir, Arquipo, tú eres el principal responsable de defender la verdad, de enseñar la verdad. Por eso es bien importante quién está enseñando en este púlpito y bien importante que sea una manera firme, clara y directa de la palabra de Dios para que todos los intentos de las herejías no prosperen aquí. Ustedes que estuvieron en esta carta desde el principio, estoy seguro que difícilmente los van a engañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tú mismo te expusiste a la verdad de Dios. Yo como pastor quiero cumplir con mi ministerio enseñándote la verdad, claramente, directamente y con tus propios ojos para que no seas engañado. Eso le dice Pablo que le digan a Arquipo, defiende la verdad. Y este es el segundo resultado de ser inteligente espiritualmente, preparado para presentar defensa de la fe. Preparado para presentar defensa de la fe. Qué importante es esto, porque una vez más, toda la carta a los Colosenses tiene esa línea. Defiende la verdad y no seas engañado por las herejías. Entonces tú tienes que estar preparado para eso. Mucha gente dice, no, pero es que yo no soy pastor, yo no voy a predicar, el pastor sí, él debe saber la Biblia, yo no. Pero tú necesitas saber por qué crees lo que crees. Miren, en mi experiencia, la mayoría de las personas que han sido engañadas y se han desviado de la verdad, son personas que no entendían y no sabían y no se preocupaban por entender por qué creían lo que creían. Y cuando vino un falso maestro y lo cuestionó, lo derribó y no tuvo nada que hacer y fue engañado. Como les he dicho antes, cuando llegaron a mi casa los testigos de Jehová, yo tenía 1 año de cristiano y me creía muy bravo. Sí, cómo no, pásele. Me puso una barrida la señora que yo no hallaba ni como cuando vas al mar y la ola te revuelca y no sabes ni dónde está el piso, ¿verdad? Y dije yo, es que Jesús es Dios. Y yo decía, ¿dónde dice? Pues ahí en la Biblia. ¿En dónde dice? Obviamente no debes de ser experto, pero sí necesitas saber por qué crees lo que crees. Por eso a mí me encanta que aquí en esta iglesia son bien preguntones. ¿Amén, Salcido? Pero me encanta eso. Me encanta que cuestiones. Cuestiona las cosas. Pregunta el por qué, para que tú mismo tengas tu propio criterio y no dependas de mí para defender tu fe. Jesús es Dios, porque aquí en Colosenses dice en 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dice 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea,
Cuando tú eres expuesto a estas verdades, ya no se trata de lo que el pastor dice. Si viene a tu casa un testigo de Jehová, es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el pastor dice allá en la iglesia. Te va a barrer, te va a confundir. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque dice Apocalipsis 5 que Él es adorado. Ya lo leí el domingo y te lo voy a volver a leer. 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero, o sea Jesús, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién se le adora así? Solamente a Dios. Entonces, testigo de Jehová, Jesús es Dios, porque aquí está escrito en Colosenses y en Apocalipsis, no porque a mí me dijeron. Cuando llegas a ese punto, ¿quién te va a engañar? Y puedes presentar defensa de tu fe. ¿Estamos de acuerdo? Si todavía tienes dudas de que Jesús es Dios, puedes venir a la serie en Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Te muestra quién es Él. Y ahí hay infinidad de argumentos. Casi en cada versículo te dicen que Jesús es Dios. Entonces, la indicación de Pablo sobre el equipo era una exhortación a que defendiera el evangelio de las herejías que se infiltraban en la iglesia de Colosas. ¿Sí está claro eso? Y dice 1 de Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto se lo está diciendo a los cristianos, no lo está diciendo al pastor. Pastor, tú nomás es el único que tiene que estar preparado para presentar defensa. No. Siempre me gusta cuestionar a mí también a los que están estudiando la Biblia, porque te van a cuestionar y tú necesitas saber el por qué. ¿Sí está claro eso? Y bien importante que dice: presentar defensa de tu fe con mansedumbre y reverencia, no para que andes peleando, ni condenando, ni dando bibliazos, sino para que puedas con reverencia y mansedumbre explicar por qué crees lo que crees. ¿Está claro? Entonces te pregunto, la serie de inteligencia espiritual que hoy se termina, ¿te ayudó a estar mejor preparado para evitar ser engañado por falsas enseñanzas y para presentar defensa a lo que crees? Si es afirmativa tu respuesta, entonces se cumplió el propósito de Colosenses. Nada más quiero aclarar una cosa para terminar. Ahí en el versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay una carta escrita para la iglesia en la Odisea, que se llama Laodicenses, que no la tenemos. No está en la Biblia. No está. Aquí está claro que hay una carta que escribió Pablo para los laodicenses. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No está en la Biblia, no la tenemos porque así era la voluntad de Dios. Dios reveló al hombre la verdad necesaria que Él quería que supiéramos. Y esa está en la Biblia. ¿De acuerdo? Todo lo que no está en la Biblia, Dios no lo tiene para que tú y yo podamos entenderlo. Y si no está en la Biblia, entonces quizá Pablo escribió esa carta con algunos consejos generales no inspirados por Dios en ese momento para tenerla en este canon que tenemos aquí. Es decir, no necesitamos la carta a los laodicenses, y si a alguien se le ocurre por allá encontrar la carta a los laodicenses e inventar una carta, Dios no la diseñó para que tú y yo la tuviéramos. Hay muchos quizás otros escritos que no diseñó Dios para que tú y yo lo tuviéramos. ¿Sí está claro eso? Para que no te haga ruido eso de los laodicenses. Entonces, para terminar, la otra, 2 resultados de ser inteligente espiritualmente. Número 1 es convencido, maduro y pleno. Número 2, preparado para presentar defensa en la fe. Estos 2 resultados, mi esperanza es que todos los que estuvieron aquí del principio al final de esta carta los puedan estar experimentando hoy en día. Amén.